Amigos, les doy la bienvenida a su canal Mecanicustom. Me encontré este carrito que se me hizo muy curioso y se me vino la idea de hacerle unas muy buenas luces y también ponerle un efecto de turbina. Espero les guste. Los invito a ver todo el proceso. Eso ayudaría mucho al canal. Además, creo que con un poco de paciencia va a ser un proyecto muy fácil. No se pierdan ningún detalle. Lo primero, amigos, como ya se la saben, hay que abrir el carrito. Hay que analizar todas sus partes y ver todos los espacios que tenemos de trabajo. Y vamos a trabajar únicamente con la pieza de la turbina. Se requieren algunos componentes electrónicos que no son muy caros. Ocupamos una batería de dron de 3.7 volts, una muy chiquita, un foco LED camaleón de 5 milímetros. Estos focos prenden en varios colores. Vamos a ocupar también dos focos LED blancos de 3 milímetros y un foco LED camaleón de 3 milímetros. Y para activar todo el sistema vamos a utilizar un red switch magnético. A sugerencia de varios amigos del canal les dejo este diagrama. Recuerden, amigos, que en los focos LED la patita larga es el positivo. Muy bien, amigos, vamos a comenzar. En la pieza que simula la turbina vamos a perforarla. Primeramente hay que empezar con una broca delgadita. Yo voy a utilizar estas tres. Hay que empezar con la broca más delgadita. Hay que hacer unas perforaciones para que de ahí salga la luz, así como se ve en la imagen. La idea de utilizar las tres brocas, chica, mediana y grande, es para que las perforaciones nos queden lo más derecho posible y así no dañar el material. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha paciencia. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Con un foco LED vamos a probar qué tal sale la luz. Creo que se ve bien. Hay que pintar de negro el interior de la turbina. Eso es para que la pieza no se vea translúcida. En el hueco de la turbina vamos a poner el foco LED camaleón de 5 milímetros, el más grande. Vamos a ponerlo en esa posición. Y hay que pegarlo con cola loca y un poco de carbonato. Recuerden que en los focos LED la patita larga es el positivo. Todos los vamos a dejar en la misma dirección. Y antes de continuar, hay que probar. Siempre hay que estar probando. En la parte central de la pieza de la turbina hay que poner el foco LED camaleón de 3 milímetros, así como se ve en la imagen. Hay que poner los dos LED blancos en la parte frontal de la pieza de la turbina, así como se ve en la imagen. Hay que poner mucha atención en la posición de los focos. Todos los positivos deben de quedar de un solo lado. En cualquier lado está bien. Ya solo hay que soldar la batería y el switch magnético. El switch lo vamos a poner en los positivos. Como todos están de un solo lado, no se tiene que batallar. Y todos los negativos están del otro lado. Solamente hay que cuidar que no hagan cortocircuito, que no se crucen entre ellos. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando que todos los focos funcionen correctamente. Eso lo hacemos activando el switch magnético con un imán. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todos mis videos y me des tu opinión. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal
lo hacemos todos. Hay que hacer un armado previo para marcar la perforación de los focos frontales. Hay que marcar la carrocería, así como se ve en la imagen. Y con una broca delgadita hay que hacerle una perforación para que salga la luz. Hay que pintar de negro el interior de la cabina para evitar lo translúcido del plástico, tanto la cabina como el chasis. Se puede usar pintura acrílica. En el hueco de la turbina hay que ponerle plastilina epóxica para que no se nos salga la luz. Y después hay que pintarlo porque se ve translúcido. Hay que ponerle 2 capas. Hay que tratar de igualar el color del carrito. Listo, amigos, todo listo. La parte que más me gusta, el armado final. Y como es el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esta parte es muy importante. Hay que poner la pieza de la turbina con mucha precaución para que no se muevan los cables. Y si es necesario, a la carrocería hay que abrirle espacio para la batería. Y ya todo lo demás es muy sencillo. Hay que hacerlo con calma. Hay que disfrutarlo, amigos. En este caso, sí tuve que abrir un poco de espacio. Rebajé un poco la carrocería para que la batería quedara bien. Recuerden que todo esto hay que hacerlo con calma. Antes de poner el chasis, hay que hacer la última prueba, que todo funcione muy bien. Y funciona muy bien. Cuando pongamos el chasis, hay que tener cuidado de no molestar los cables. En esta ocasión, sí lo vamos a cerrar con tornillos. Te invito a que veas un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Te va a servir mucho. Veamos qué tal se ve ya armado. Hay que probar. Se ve un poco de luz en las líneas. Hay que retocarlas con un poco de pintura gris. Siento que a la turbina le falta algo. Vamos a ver. Aquí ya le resanamos con pintura gris las líneas de ensamblaje para que no se nos escape la luz, o por lo menos que sea lo menos posible. ¿Qué tal se ve, amigos? Para darle un poco de efecto a la turbina vamos a utilizar plástico de la burbuja de los carritos. Hay que sacar unas tiritas delgaditas, tratando de que queden en triángulo. Hay que sacar muchas. Ya solamente las tiritas de plástico hay que ponerlas en las perforaciones que hicimos. Esta es la primera prueba. Las dejé un poco largas para ver cómo funcionaba. ¿Qué opinan, amigos? ¿Cómo se ve? Déjenme en sus comentarios. Quiero aprovechar para pedirles un consejo o alguna sugerencia. Cuando hago los carritos con luz, batallo mucho para grabarlos. Se ven mejor aquí que en el video. Les comento que todo lo grabo con el celular. ¿Qué truco me aconsejan? Así se ve con los plásticos largos. Se ve muy bien. ¿Qué opinan, amigos? Todas sus opiniones son muy importantes para mí. Aquí ya le recorté los plásticos. ¿Qué opinan? ¿Cuáles se ven mejor? ¿Largos o cortos? El efecto es muy bueno.
No olviden dejar sus ideas o sugerencias, amigos. Todas son bienvenidas. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo.